El canal del Congreso presenta Bienvenidas y bienvenidos a Vivas Libres y Sin Miedo. Soy Isolda Vela y el día de hoy el tema que tenemos para ustedes es Mujeres en la Ciencia. Comenzamos. Vivas Libres y Sin Miedo. La situación de la mujer en la ciencia mexicana ha experimentado avances significativos en las últimas décadas, pero aún enfrenta desafíos importantes en términos de igualdad de género y participación plena en todos los niveles y áreas de la investigación científica. En términos de educación, las mujeres en México han logrado un mayor acceso a la educación superior y representan una proporción considerable de los estudiantes en programas científicos y tecnológicos. Otro desafío importante es la falta de representación de las mujeres en roles de toma de decisiones y en la formulación de políticas científicas. Las instituciones científicas y académicas a menudo carecen de mecanismos efectivos para abordar la discriminación de género y promover la igualdad de oportunidades para las mujeres en la ciencia. Si bien existen retos, hay grandes historias de éxito que los invitamos a descubrir. Hoy, en Vivas Libres y Sin Miedo, nos visitan doctora Eva Ramón Gallegos, investigadora de la Escuela Nacional de Ciencias y Biología del Instituto Politécnico Nacional, y doctora María del Pilar Carreón Castro, directora del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para hablar con nosotros del tema de las mujeres en la ciencia, tenemos con nosotros a la doctora Eva Ramón y a la doctora Pilar Carreón. Eva, Pilar, bienvenidas. Es un gusto tenerlas como invitadas el día de hoy. Gracias por la invitación. Me gustaría comenzar preguntándoles algo que me parece fundamental, que es que desde que somos niñas, las mujeres percibimos que somos peores para las carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿Por qué creen ustedes que existen estas barreras estructurales desde que somos tan pequeñas? Yo creo que el principal motivo es la educación. Desde que las niñas están pequeñas, los padres empiezan a seleccionarle los juguetes, por ejemplo, pero también asignarle algunas actividades, ¿no? Como que a ti te toca lavar los trastes, que tienes que servirle a tu papá o a tu hermano. Y entonces, y a veces está ahí al lado el hermano y al hermano no lo manda, ¿no? Entonces, se han normalizado muchísimas cosas que yo creo que se tienen que erradicar, pero eso solamente va a ser, pues, desde que las niñas, en este caso, están muy pequeñas, y también los niños, ¿no? Porque también los niños tienen que aprender, porque hay un cargo muy, muy grande para ellos, que, por ejemplo, ellos son los fuertes, los que tienen que mantener a las mujeres, los que tienen que mandar, los que tienen que... Y entonces se genera ahí algo muy complicado porque no dejan a la mujer, todas estas trabas no dejan que la mujer se desarrolle. Creo que estos estereotipos de género son, pues, permeantes en la vida en general, pero me gustaría preguntarte, Pilar, ¿por qué se reflejan particularmente en la ciencia? Es decir, ¿por qué las barreras de entrada a otras carreras no son tan grandes, a pesar de que, pues, existen los mismos estereotipos en casa de los que ya nos hablaba Eva? Sí, desgraciadamente, como bien lo comentas, Isolda, hay estereotipos que romper y tenemos que acostumbrarnos a edades muy tempranas a fomentar la curiosidad, a lo que es el pensamiento crítico. Nosotros normalmente, cuando un niño, tú puedes ver una diferencia entre un niño de 4 o 5 años y cuando entran a la primaria y a la secundaria, dejan de hacer preguntas, dejan de cuestionarse. Entonces, algo que tenemos que fomentar mucho desde niñas y niños en general es preguntarnos el por qué, el para qué. Entonces, tenemos que fomentar eso en edades muy, muy tempranas. Y desgraciadamente, en áreas científicas, como lo que es justamente la física, matemáticas, química, las ingenierías, vemos que empezamos a pensar
porque la historia sí nos lo han mandado, ¿no? O sea, la historia es masculina y es de hombres y se han encargado de invisibilizar a las mujeres. Las mujeres antes no podíamos entrar a un laboratorio, tenemos que entrar en la noche, tenemos que trabajar. Entonces, esto se ha venido perpetuando y lo que estamos observando es que las niñas crecen con eso porque sus mamás les enseñan eso. Entonces, tenemos que empezar a educar a las familias, tenemos que educar a las mamás que están educando a las niñas y tratar de fomentar más esta participación de, por ejemplo, estamos en la cocina y podemos enseñarles química de una manera tan orgánica de preparar, porque preparas un pastel, cómo haces una mayonesa, estás haciendo una emulsión, y darnos esa tarea de preguntarles qué quieren saber, cómo hacerlo. Entonces, ir acercando, la ciencia está en todos lados, pero pensamos que ser científicos es encerrarte en un laboratorio, tener el cabello despeinado tal vez, pero justamente es que nos vean como seres humanos. Y las niñas tienen que vernos trabajando en acción, a las mujeres haciendo ciencia, para que ellas se visibilicen también como unas futuras científicas. Esto lo vemos más en los niños. Los niños normalmente les enseñan más a lo que es la competencia y las niñas las enseñan a estar callada, tú no preguntes, tú en la esquina y tú no. Aunque tienen muy buenas preguntas, y eso lo vemos también en el salón de clases. Los maestros normalmente no les dan tanto, les preguntan, la niña levanta la mano, ay, la niña seguro no va a decir nada, tú por favor callada, ¿no? Y los niños son los que están viendo. Entonces, este rol de género tenemos que romperlo, estereotipos que tenemos que romper. Claro, y creo que es importantísimo, retomando los comentarios de ambas, reconocer que es un doble filo, ¿no? Por una parte, los mismos estereotipos afectan en la ciencia en el sentido de que las cosas que asumimos que son para hombres tienden a ser científicas, como la curiosidad, construir cosas, los juguetitos, todo, ¿no? Pero por otra parte también no existe la visibilización de las mujeres que sí están en la ciencia, ¿no? Y es fundamental que vean también esta parte desde casa y pues desde la escuela, ¿no? Y que padres y madres, que este rol cuidador, pues acerquen a sus hijos y a sus hijas para que puedan elegir la carrera que realmente quieran y no se perciban como es actualmente peores en matemáticas cuando tienen 5 años, que es gravísimo, ¿no? Me encantará seguir platicando de esto con ustedes. Ahora vamos a ir a un breve corte y regresamos en Vivas, Libres y Sin Miedo. Menos del 40% de las mujeres que experimentan violencia buscan algún tipo de ayuda. En la mayoría de los países para los que existen datos disponibles sobre esta cuestión, se constata que entre las mujeres que buscan ayuda, la mayoría acude a familiares y amistades. Vivas, libres y sin miedo. Hacemos una pausa y regresamos. Ya regresamos. Vivas, libres y sin miedo. Llevo toda mi vida tratando de mejorar las condiciones de vida para la mujer. Y la verdad es que me encontré con un equipo de investigadores y científicos mexicanos hace muchos años. Y con ellos decidimos que íbamos a invertir, que íbamos a investigar, que los íbamos a apoyar en estos procesos creativos, porque el objetivo último de sus investigaciones es salvar vidas. Salvar vidas de las mujeres de todo el planeta, pero especialmente de las mujeres más abandonadas y las más humildes y las más necesitadas. Yo escogí ser astrónoma en realidad como una forma de paliativo, pues, porque mi idea de niña era hacer muchísimas cosas. Quería entender el mundo, pues, y la vida era una de las cosas que me causaba mucho asombro, pues, ¿no? O sea, cómo la vida toma conciencia, cómo es que surge la vida. Y luego, por otro lado, mi otra pasión era el cielo, las estrellas, etc. Y cuando surge este programa de Carl Sagan, que además también era un libro, el libro me lo regaló mi papá, y está el programa que salía en el Canal 5 en ese entonces, descubro que ahí hay algo que se llama exobiología, que puede juntar varias de mis pasiones, y dije, yo quiero ser eso, nadie tenía idea de cómo hacer exobiología. Ahora a esta ciencia le llamamos astrobiología, no exobiología. Y lo que decidí, pues, fue que pues, iba a ir eligiendo pues en el camino. Y pues astronomía era justamente pues el área de que estudia las estrellas y el universo, etc. Entonces dije, bueno, creo que me voy a quedar en astronomía, y entonces fue por eso que me fui a la maestría en astronomía y eventualmente pues a estudiar
exoplanetas habitables y cosas así. Nosotros trabajamos biomarcadores para el tamizaje, para detectar enfermedades vía sangre, enfermedades relacionadas a cáncer, ¿no?, de la mujer. Yo creo que no existe ningún método de tamizaje en clínica que lleve más de 100 años. El avance científico no está en el énfasis de prevenir enfermedades para la mujer y de, sobre todo, algo de ahorrarle molestias, dolor, invasión innecesaria. Crecí en un ambiente donde la curiosidad y el entender el mundo no era algo castigado, pues, ¿no? Me parece que sí hay una diferencia en la forma en que las niñas y los niños son criados, ¿no? Esto lo vemos desde que entramos al súper, a los pasillos rosas y azules de juguetes, por ejemplo, ¿no? Desde ahí ya estamos marcando una gran diferencia. Entonces, niños y niñas son igualmente curiosos, niños y niñas son igualmente capaces de aprender, hacer ciencia, etc. La única diferencia aquí es la forma de crianza, pues, ¿no? El siglo XXI nos trajo la innovación de la genómica y de la proteómica. Y eso significa que podemos aspirar a medicina personalizada y a detección estandarizada vía sangre. Hoy que somos tantos millones de personas, miles de millones de personas en el planeta, necesitamos métodos que alcancen y que todas las mujeres del planeta puedan llegar a ellos, ¿no? Y ese es el caso de los biomarcadores. Los biomarcadores son una toma de sangre que detectan la proteína que hay en tu sangre, en sangre periférica, y que te da el indicador de riesgo o no riesgo. Hay una estadística muy clara de cuántas mujeres están arriba en los escalafones, ¿no? Cuántas entran a los puestos académicos, qué tanto suben con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, biología es una carrera donde hay un montón de mujeres y sin embargo tú vas a los institutos de ecología, a los institutos de biología y no necesariamente la mayoría de las direcciones han estado a cargo de mujeres, por ejemplo, ¿no? La forma en que nos tratan los colegas, la forma en que se nos toma en cuenta para cosas en las que somos expertas, ¿no? O sea, yo soy la única experta en astrobiología en mi institución, por ejemplo, ¿no? Y no se me toma en cuenta para decisiones que tienen que ver con esa área. ¿Cuáles han sido mis barreras? Primero, ser mexicana. Si hubiera traído una innovación de Suiza, de Estados Unidos, de cualquier otro lado del mundo, menos de México, me lo hubieran tomado. Aquí yo tengo que convencer que México es suficientemente bueno como para traer ciencia para la mujer y ofrecerla al mundo entero. Aquí en la ciencia no estamos los genios, pues, ¿no? O sea, hay esta idea del genio así, porque pues son los que, es la clase de gente a la que más conocemos, el que gana el premio Nobel, ¿no? Pero la mayoría de las personas que estamos en la ciencia somos gente muy disciplinada. La ciencia tiene una parte de hacer talacha que no necesariamente es divertida, pues, ¿no? Entonces, estas cosas requieren paciencia y requieren mucha disciplina. A la gente que cría hijos, hijas, que les den a la oportunidad a sus hijos también de aprender a cuidar, también de aprender a cocinar, de ser adultos funcionales, ¿no? Nada más, de ser adultos funcionales, sin imponerles ningún papel específico por su sexo, pues. Yo creo que lo que sí padecemos en nuestro grupo como mujeres, es que nos callan y ponen otras cosas antes que nosotros, ¿no? La verdad sí me siento muy contenta de estar en México, de poder ejercer esta libertad increíble, de poder compartir la vida con personas maravillosas, ¿no? Y si tuviera que concluir con algo, ¿qué vas a hacer? Haz algo, pero no te quedes indiferente. Si necesitas explicaciones, te las damos. Si quieres saber más, invítame y de uno por uno. Estamos de regreso en Vivas, Libres y Sin Miedo, hablando sobre mujeres en la ciencia. Pilar, en el bloque pasado estábamos hablando sobre las barreras estructurales que existen para que las mujeres entren a la ciencia y las condiciones machistas pues, que viven en el día a día, ¿no? Y me parece que una de las maneras importantes en que podemos combatir esto es a través de las mujeres en posiciones de liderazgo, como es tu caso en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Entonces me gustaría que me platiques un poco de tu experiencia en este rol y de las condiciones laborales que existen para las mujeres dentro de las instituciones científicas. Bien, muchas gracias. Realmente parte de la actividad que realizamos como mujeres, dependiendo de la carrera que tú hayas elegido,
es primero darnos cuenta de que tenemos que saber qué es lo que queremos. Es lo primero que tenemos que saber. El respeto que tenemos por nosotras, por nuestro trabajo y entender primero que la ciencia no tiene género y es algo que tenemos que atrevernos a hacer las cosas y los estereotipos tenemos que romperlos nosotras. Entonces llegamos a la universidad, a la UNAM, donde tenemos esta posibilidad justamente de realizar la actividad que tú quieras. Y en lo particular, bueno, yo estudié química y afortunadamente, pues bueno, llegué al Instituto de Ciencias Nucleares, llegué ahí desde que estaba haciendo mi servicio social. Tuve la oportunidad de salir y regresar, después de hacer un postdoctorado en Francia, regreso al instituto y algo que encuentro siempre es un ambiente de mucho respeto. Sin embargo, sí he visto que con algunos colegas, muchas veces no quieren tener estudiantes mujeres porque piensan que, mira, me vas a dejar en la tesis de doctorado porque seguro te casas y seguro vas a embarazarte y ya no sé tener. Entonces, algo que realmente limita, pero lo peor es que las mismas mujeres se lo creen. Y eso es lo que tenemos que, de verdad, darles esta imagen de que lo que nosotras nos propongamos, tenemos que trabajar por lograrlo. Entonces, sí hay limitantes, pero son limitantes que a veces nos autoponemos. ¿Sí? Muchas veces no nos atrevemos a mandar a competir en alguna convocatoria o no nos atrevemos a pedir un puesto, no nos atrevemos. Es respetarte primero y tratar de hacer las cosas. Es algo que tenemos que ir fomentando. Sí hay barreras, muchas veces hay varios colegas que hacen chistes inocentes, muy machistas, y no se dan cuenta que son violentos, que lo están propagando en el salón de clases, lo están propagando entre colegas, en congresos, en seminarios, y es algo que tenemos que aprender. Tenemos que tratar de ir rompiendo este tipo de estereotipos y darle más seguridad a las niñas desde chiquitas. Esto es algo que tenemos que ir fomentando. Y justo por eso es tan importante poder ver a mujeres en posiciones de poder dentro de esas instituciones, porque son quienes pueden cambiar las políticas institucionales, ¿no? Entonces, ejemplos como el tuyo me parecen fundamentales, ¿no? Y por otra parte, desde pues, la perspectiva profesional, Eva, tu investigación se centra sobre todo en el virus del papiloma humano. Me parece que un tema muy importante es que a veces la investigación que hacen los hombres no beneficia e incluso puede dañar a las mujeres. Entonces, me gustaría preguntarte y que nos platiques un poco sobre tu experiencia haciendo investigación que ayuda tanto a las mujeres en un tema tan delicado como es el VPH. Sí, bueno, mi línea de investigación es la terapia fotodinámica para la eliminación del virus del papiloma. Y esa investigación en principio era para el carcinoma cervicuterino. Sin embargo, bueno, esa investigación tiene muchísimos años. Poco a poco se fueron obteniendo cosas, avances, hasta que pudimos hacerlo en las mujeres, ¿no? Lo cual me permitió ver que muchas mujeres, por ejemplo, son violentadas en sus propias casas, ¿no? Y nunca toman en cuenta su salud. Su salud es la última, es lo último que dejan, ¿no? Sin embargo, estuvimos trabajando con una asociación civil que empodera a las mujeres indígenas de la Sierra de Veracruz. Y ahí ellas, por ejemplo, entran en un círculo vicioso porque se casan muy pequeñas, se casan a los 12, 13 años, bueno, las casan más bien, que también esas son de las cosas en las que se tiene que trabajar, ¿no? Y entonces esa niña, pues nunca aprendió a hacer nada, ¿no? Y entonces en esta asociación lo que hacen es que aprenden a hacer dulces para que salgan y los vendan, a hacer bordados y también los vendan, ¿no? Y pude ver, sinceramente, el interés de las mismas mujeres en su salud a partir de que se les habló un poquito, ¿no? Y que a lo mejor ellas podían morirse y todo. Entonces ya darles un poquito de conocimiento de verdad les cambió la vida, ¿no? Ahora, fui a presentar a un colegio de ginecólogos mis resultados y la verdad, la mayoría eran varones. Y decían que mi investigación no era importante porque una mujer puede infectarse con el virus y quedarse ahí toda la vida. Y efectivamente, pero hay dos caminitos, o sea, o se queda el virus ahí latente
o puede desarrollar cáncer. Entonces ellos no nos entienden que para una mujer psicológicamente saber que traes un virus y que en algún momento, bueno, a lo mejor se te puede quitar, pero también se te puede desarrollar un cáncer, pues bueno, es muy, muy grave, ¿no? De parte de ellos. Y me parece fundamental porque al final de cuentas, como decía Pilar hace un momento, nosotras tenemos que tomar las cosas en nuestras propias manos, ¿no? Hemos visto que históricamente los hombres muchas veces no quieren investigar para las mujeres, nunca somos el modelo hegemónico a través del cual se investiga, ¿no? O sea, nuestro cuerpo no es el que se utiliza para cinturones de coche, bolsas de aire. El primer estudio con sangre menstrual de verdad fue publicado hace muy poco. En ese sentido, cosas como las que haces tú, haciendo cosas por y para mujeres, y tú desde una posición de liderazgo, son fundamentales para cambiar esta perspectiva de las mujeres en la ciencia. Vamos a ir a un breve corte y regresamos en Vivas, Libres y Sin Miedo. Hacemos una pausa y regresamos. Ya regresamos. Feminismo en la red. Cariño, ¿has visto mi cinturón? Yo juraría haberlo guardado anoche en su sitio, pero es que no lo encuentro. El orden de las cosas. El título en sí se refiere a la secuencia de los eventos en la vida de la mujer, como si no hubiera más opción que la violencia. La bañera representa su vida diaria, su rutina, y el nivel de agua, que va subiendo y bajando con el tiempo, representa los problemas, las riñas, en definitiva, la violencia. Ah, por favor, no seas así. ¿Dónde está? Estamos de vuelta en Vivas, Libres y Sin Miedo, y ya hemos platicado mucho sobre todas las barreras que existen y el machismo que existe dentro de la ciencia, ¿no? Pero creo que también es muy importante celebrar a las mujeres que están en la ciencia, así como ustedes. Entonces me gustaría comenzar este bloque preguntándoles ¿quiénes las inspiraron a ustedes a ser científicas? Quien quiera. Bueno, a mí realmente me empezó a gustar la ciencia desde que llevé el taller en la secundaria, el taller de electricidad, en contra del gusto de mi mamá, ¿verdad? Porque ella quería que llevara yo contabilidad y yo dije, no, yo llevo electricidad, pero cuando me empiezan a hablar de los átomos y todo, yo dije, ya no me cambio de grupo. Y entonces ahí fue cuando me empezó a gustar la ciencia, el empoderamiento, creo que viene un poco de la seguridad que tendrán en tu casa. O sea, mi papá siempre, fíjate, mi papá, a veces habla uno más de los papás porque a veces nos empoderan más los padres que las madres, ¿no? Pero y eso pues ya te lo llevas. También las historias de la familia, ¿no? De mujeres que... Hay una historia en mi familia que, por ejemplo, a mi bisabuela se casó, a la semana se pelea con el marido, la golpea y se regresa a su casa. Y no la recibió el tatarabuelo, creo que es, ni el hermano. Le dijeron, no, regrésate porque es tu marido y te puede pegar. Y entonces ella llegó a ser una gran comerciante y a criar a sus hijos y todo. Entonces, contar esas historias a las niñas, creo que eso les ayuda mucho. Y después... También algo importante es que sepan que la ciencia sirve para ayudar también. O sea, si quieren ayudar al mundo, si quieren resolver algún problema, pues ahí es en donde uno también empieza a dar los primeros pasos. O sea, no puedes hacerlo todo, también es otra cosa que tenemos que saber, pero que sepan que un granito que se ponga en el área de la ciencia, a lo mejor dentro de 30 años, a alguien le va a servir, ¿no? Que es algo muy bonito la ciencia, te da muchas satisfacciones, te hace feliz, te da todo.
O sea, es lo que yo puedo decir. Me encanta esta experiencia porque cuando hablamos de modelos muchas veces son también cercanos, ¿no? No solamente es Marie Curie, ¿no? Que todo el mundo conoce, ¿no? Sino también las mujeres que no pudieron hacer las cosas que les hubiera gustado o las que a pesar de que se los trataron de limitar, como el caso de tu historia familiar, lograron hacer muchísimas cosas, ¿no? Entonces me encanta esto. No sé, tú, Pilar, ¿tienes alguna mujer que te haya inspirado mucho en la ciencia? Bueno, casi todas las científicas crecimos adorando a Marie Curie, ¿no? O sea, sí, de hecho, siempre lo retomamos, pero hay muchas mujeres que realmente estuvieron contribuyendo, que ahorita estaríamos platicando, pero es algo que justamente queremos visibilizar. De hecho, por ejemplo, cuando hacemos el Día de Puertas Abiertas en el Instituto de Ciencias Nucleares, algo que nos encanta, que a mí en lo particular me gusta mucho celebrar el 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, porque ahí podemos platicar, por ejemplo, decirles que, bueno, la Pili de los 10, 11 años le encantaba hacer mezclas y a mí la que me fomentaba hacer eso era mi mamá. Mi mamá es de Chihuahua, entonces me decía, mija, usted lo que quiera, ¿no? Usted puede, usted quiere. Entonces es lo que tenemos que fomentar a las niñas. Tú quieres, tú puedes. Soy la mayor de 4 hermanos, entonces como mujer siempre decían, ay, no, Pili no va a poder. No, entonces realmente es ir luchando con eso y cuando llego a la secundaria me encuentro con un laboratorio de química maravilloso y después dije, yo quiero ser química. Para mí esto es lo más maravilloso porque desde chica mi mamá me dejaba hacer mezclas y me dejaba trabajar en la cocina y me daba cuenta lo que tú podías hacer y lo que tú podías generar. Entonces es algo que tenemos que impulsar en edades muy tempranas, por eso bueno, en el Instituto de Ciencias Nucleares tenemos este proyecto del programa Adopta un Talento, el programa Pauta, donde tratamos justamente de que niñas, y no solamente las niñas, las mamás y los papás, hagan este acompañamiento, de que vean a sus hijas como lo que quieran. Si quieren ser científicas, si quieren ser astronautas, si quieren ser lo que deseen, pero tienen que verlo realmente como una posibilidad. Entonces es lo que tenemos que estar haciendo de manera muy, muy cercana. Muchísimas gracias por habernos acompañado, fue un gusto tenerlas como invitadas. Esto fue Vivas, Libres y Sin Miedo. El día de hoy hablamos sobre las mujeres en las ciencias, las barreras que existen para las niñas al entrar a la ciencia, los comportamientos machistas dentro del espacio de trabajo, pero también la parte importante, cómo es que mujeres como mis invitadas del día de hoy han logrado transformar desde espacios de liderazgo e investigación de mujeres para mujeres esta área tan importante que nos afecta a todos y a todas. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. El Canal del Congreso presentó